Hola, te damos la bienvenida de parte de la Iglesia Bautista Palabra de Vida en Tampa, Florida. Es un gozo para nosotros compartir este mensaje contigo. Esperamos que sea de edificación. Para más información, visita nuestro sitio en internet. Que Dios te bendiga. Una pregunta, mi hermano, ¿cuál ha sido el momento en tu vida donde has tenido más angustia? Donde has experimentado la mayor angustia, temor tal vez, terror incluso. Nosotros tenemos delante el texto de Marcos donde nos describe una tremenda angustia de nuestro Señor Jesús. El momento de mayor angustia de Jesús fue en la cruz, cuando Él estaba cargando sobre sí el pecado de los que íbamos a creer en Él. Ese es el momento de mayor angustia en la vida de Jesús. Pero el segundo momento de angustia más grande que Jesús experimentó fue aquí, en este pasaje, en esta escena, en este momento. Jesús estaba experimentando una gran angustia que nos dice la palabra de Dios, mis hermanos, que estuvo a punto de morir. Estuvo a punto de morir de la angustia que él estaba experimentando. Nos encontramos estudiando la última semana de la vida de Cristo en el Evangelio de Marcos. Y no sé para ustedes, pero para mí ha sido un estudio demasiado impactante. Cuando llegamos a Marcos 14:32, es viernes, seguramente en la madrugada, a las 2 o 3 de la madrugada. Jesús está a un par de horas de ser arrestado y Jesús está a unas 8 horas tal vez de ser crucificado. Acaba de comer la cena de la Pascua con sus discípulos, acaba de estar hablando con ellos por horas en lo que se conoce como el aposento alto. Y Jesús, entre su cena y su arresto, decide ir a un lugar al que él solía visitar. Getsemaní. Getsemaní significa presa de olivos. Había muchos árboles ahí de olivos y ahí en ese lugar, en ese jardín se hacía aceite de olivo. Y Marcos nos relata aquí, mis hermanos, en nuestro pasaje, la angustia de Jesús en Getsemaní. Y antes de entrar en este pasaje, yo quiero decirles, mis hermanos, que en esta semana, mientras consideraba estas verdades, mi mente llegó a un tope. Estas son verdades muy profundas en la Biblia, mis amados hermanos. Este es un pasaje donde hay una lucha en el interior de Cristo al considerar que va a tomar la copa de la ira de Dios por el pecado. Este pasaje desafía nuestro entendimiento, nuestra comprensión. Dice el pastor Sugel en su predicación de este pasaje, pastor Sugel Michelén, que este pasaje es más oportuno considerarlo en oración de manera personal, individual, allá en tu cuarto solo, y meditar por un par de horas, unas 3 horas en este pasaje. Y yo te invito a que tú hagas esto, incluso esta semana, porque lo más seguro es que nos quedemos cortos en ver lo que hay aquí, lo que Dios nos quiere decir aquí en este pasaje. Lo que está pasando aquí, mis hermanos, es algo sobrenatural. Es algo divino. Es algo divino. Supera nuestro entendimiento, nuestra capacidad de entender. Durante toda la eternidad, hermano y hermana, estaremos ampliando más nuestro conocimiento
sin que llegue a ser completo de lo que sucedió ahí en ese jardín, en ese huerto. Durante toda la eternidad estaremos conociendo un poco más de la dimensión de lo que sucedió ahí y también de lo que sucedió en la cruz. Así que veamos en primer lugar la profunda angustia de Jesús. Versículo 32, amados hermanos. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní. Como les dije, Getsemaní quiere decir prensa de olivos. Ahí se hacía aceite de olivos. Jesús comió la Pascua dentro de Jerusalén, en el aposento alto, seguramente en una habitación prestada por un hombre que tenía confianza en Jesús, un amigo cercano de Jesús. Salieron con sus discípulos cerca de la medianoche del jueves, entrando al viernes. Unos 25, 30 minutos fuera de Jerusalén estaba el Monte de los Olivos, y en la ladera de ese monte estaba Getsemaní. Seguramente eso era propiedad privada. Pertenecía a otro amigo de Jesús que le permitía entrar y pasar tiempo ahí, lejos de las multitudes en Jerusalén. Era un lugar al que Jesús habitualmente iba, se apartaba ahí para estar a solas para orar. ¿Cómo sabemos eso? Judas supo dónde estaba Jesús. ¿Cómo? Porque a menudo, nos dice Lucas, Jesús iba a este lugar a orar, a apartarse de las multitudes para estar a solas. Sus discípulos ya sabían que ese era un lugar donde Jesús tenía permiso para entrar. ¿Qué dijo Jesús a sus discípulos? Siéntense aquí, seguramente platicando con los 11 discípulos que venían con él. Siéntense aquí a la entrada, mientras tanto yo voy adentro y oro. Versículo 33, y tomó consigo a 3 de sus discípulos, el grupo cercano de Jesús, a Pedro, a Jacobo y a Juan. En el Evangelio de Marcos se nos dice varias veces, una y otra vez, que Jesús los tomaba a ellos aparte. Por ejemplo, cuando Jesús resucitó la hija de Jairo, ¿quiénes estaban con él además de los papás de la niña? Estaban con él Pedro, Jacobo y Juan. Cuando Jesús se transfiguró, cuando abrió la cortina para que se viera su gloria, ¿quiénes estaban ahí con él? Pedro, Jacobo y Juan. Después descendieron Elías y Moisés y platicaban con Jesús. ¿Acerca de qué? Acerca de la cruz. ¿Quiénes estaban ahí? Pedro, Jacobo y Juan. Ellos eran los 3 líderes del grupo. Eran jóvenes, mis hermanos. No pienses en Pedro, en Jacobo y en Juan como personas ya adultas, mayores. No, piensa en ellos como jovencitos. Menos de 20 años, dicen algunos comentaristas. Eran unos muchachos, la mayoría de los discípulos, especialmente estos 3. Ellos habían visto a Jesús demostrando su poder divino cuando resucitó a la hija de Jairo, cuando se transfiguró, y ahora ellos 3 iban a ser testigos de una demostración de que Jesús es 100% hombre. 100% hombre. Tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, versículo 33, mis amados hermanos y hermanas, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Estas palabras son muy gráficas, mis hermanos. Este es un sentimiento de terror. Jesús comenzó a aterrorizarse. Jesús no le tenía miedo a morir. Él dijo, no le tengan miedo a quienes matan el cuerpo y el alma no pueden matar. Jesús no le tenía miedo al juicio injusto que venía en unas horas, durante la madrugada, de parte del Sanedrín y después de Pilato. Jesús no le tenía miedo a las burlas, a los golpes.
Jesús no le tenía miedo ni a los judíos ni a los romanos. Jesús no le tenía miedo a los clavos. Jesús no le tenía miedo a la cruz. ¿Saben por qué estaba aterrorizado Jesús, mis amados hermanos? Porque Jesús sabía, y ahora lo vamos a ver más a detalle, que la ira de Dios iba a caer sobre él por el pecado. Y Jesús es 100% Dios, y eso quiere decir que Él es santo, 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 como cantábamos al inicio, hermanos. Y no hay ninguna relación de Jesús con el pecado. Pero en ese momento Él iba a recibir la maldición por el pecado de todos aquellos que se refugian en Él como Salvador. En ese momento, escucha esto, Jesús iba a recibir los millones de infiernos que merecen padecer los que confían en Él. Todos descargados sobre una sola persona, la persona de Cristo. Tu infierno, al igual que el infierno eterno de todos los que han creído en Él a través de la historia. Millones y millones y millones de infiernos eternos descargados sobre el Hijo de Dios, que nunca había experimentado lo que era un pecado. Por eso Jesús estaba aterrado. Jesús estaba aterrado, angustiado, lleno de terror ante la perspectiva de soportar la ira de Dios contra el pecado. La tristeza de Jesús, hermanos y hermanas, era tan severa que estuvo a punto de morir ahí en ese momento. Jesús estuvo a punto de morir de terror, mi hermano, mi hermana, de angustia. Cargar con la ira de Dios por el pecado era lo que aterraba a Cristo. A Cristo, que es totalmente Dios, 100% Dios, 100% santo. Y como hombre, 100% hombre, estas dos naturalezas en esta persona, en la persona de Cristo, la naturaleza divina y la naturaleza humana, ahí en ese momento, Dios en Cristo, Dios hombre, Dios en sandalias, como dice el pastor Sugel Michelén, Dios en sandalias estaba aterrado ante la perspectiva enfrente de él de sufrir bajo la ira de Dios, bajo la ira de Dios Padre, bajo la justicia de Dios Padre por el pecado. Yo quiero que vayamos un momento, mis hermanos, a Lucas 22. Porque Lucas nos da un detalle muy importante. Lucas 22, versículo 43. Cuando nosotros cantamos aleluya, glorioso intercambio. ¿Cuál es el intercambio? El intercambio es que la ira de Dios cayó sobre Jesús en lugar de caer sobre mí. Y ante esa perspectiva de la ira de Dios cayendo sobre Jesús, Jesús está aterrado. Miren conmigo, versículo 43 de Lucas 22. ¿Están conmigo, mis amados hermanos? Sí. Dice así, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Si el ángel no hubiera llegado a fortalecer físicamente a Jesús, él hubiera caído muerto en ese momento del terror de enfrentar la ira de Dios. Dice Lucas que
Su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Esta es una condición física, mis amados hermanos, que los médicos han llamado hematidrosis. ¿Qué es lo que sucede? Bajo condiciones de gran estrés emocional, se rompen los vasos capilares de las glándulas del sudor y el sudor se mezcla con la sangre. Y Jesús estaba en ese momento a punto de caer muerto a tierra. Solamente al pensar que iba a sufrir la ira de Dios. Por tu pecado, por mi pecado y por el pecado de todos aquellos que creen en Él. Algunas personas, y este puede ser tú, están más temerosos del huracán que viene por ahí que de sufrir la ira de Dios sobre ellos. Por eso aquí en la iglesia predicamos el evangelio, porque no hay otra manera de que tú escapes la ira de Dios si no es a través de Cristo. Por eso insistimos tanto. Por eso hablamos tan insistentemente y a veces tan fuerte. Porque si tú no estás cubierto por la justicia de Jesús, tú vas a padecer por la eternidad la ira de Dios en el infierno. Y no tendrás oportunidad de ser reconciliado con Dios. Cuando tu vida en esta tierra termine, terminaron tus oportunidades. Y tu vida en esta tierra puede terminar en cualquier momento. En cualquier momento. En el versículo 34, Jesús dice a sus discípulos, regresando a Marcos 14, mi alma está muy triste hasta la muerte. Me estoy muriendo, muchachos, me estoy muriendo. Me estoy muriendo de terror. Y Jesús literalmente se estaba muriendo de terror. Quedaos aquí y velad. Jesús les da una orden a sus discípulos. Oren por mí, muchachos, oren por mí. ¿Qué concepto tienes tú del pecado? Yo quiero aplicar estas palabras y esta experiencia de Jesús a tu vida, mi hermano, mi hermana. ¿Qué concepto tienes tú del pecado? ¿Cómo ves el pecado? Tu pecado es tan grave, tan serio, que solo al considerar Cristo que iba a pagar por él, por poco cae muerto al suelo. Así de serio es tu pecado, así de grave es tu pecado. Así de malo es tu pecado, así de sucio es tu pecado. Así de contaminado estás hasta lo más profundo de tu alma. Así están contaminadas tus buenas obras también. Hasta la raíz de tu corazón estás contaminado. Todos aquí estamos contaminados por el pecado. Y la maldad del pecado es tan profunda que solo el hecho de que Cristo pensara en que iba a pagar por esos pecados, por poco lo mata. Por poco lo mata. ¿Y a ti no te importa desobedecer a Dios que te dice no dejes de congregarte? ¿Y a ti no te importa ofender a tu esposa? ¿Y a ti no te importa ayer estarte gozando en una película que exalta el pecado? El pecado por el que Cristo murió. ¿Qué concepto tienes tú del pecado? ¿Saben el concepto que Cristo tiene del pecado? Que el pecado es tan malo
que el pecado es tan malo que solo el hecho de pensar pagarlo lo puede matar. Si tú tienes una perspectiva ligera del pecado, tú vas a pecar. Porque no es tan malo pecar. No es tan deshonroso pecar. No es tan serio pecar. Ay, pastor, pero usted es muy fanático. ¿Por qué mira las cosas tan así, tan serias? Cristo te dice en su palabra, hermana, que te vistas con modestia. Que tu ropa, que tu vestido sea modesto. ¿Por qué tú lo tomas a la ligera? ¿Por qué no te importa? Jesucristo, solo en el hecho de pensar que tenía que pagar por tu inmodestia, por poco se muere. Y tus mentiras, y tus chismes, y tus murmuraciones, y tus malas palabras, y tu amor y tu gusto por la pornografía, y cada otro pecado que tú y yo cometimos, incluso esta semana pasada. J.C. Ryle dice, debemos ver en la angustia de nuestro Señor la extremada depravación del pecado. Que el recuerdo de Getsemaní tenga un efecto santificador en nosotros. ¿No es cierto, mis hermanos? Que al tú considerar que Jesús por poco se desploma muerto en el suelo, solo al considerar pagar por tu pecado, que al nosotros considerar esa verdad, nosotros podamos decir, no, yo no voy a dar clic en esa imagen. No, yo no voy a poner ese programa. No, yo no voy a ver esa película. No, yo no voy a dejar de congregarme como algunos tienen por costumbre. No, yo no voy a robar en mi trabajo. No, yo no voy a mentir en mi trabajo. ¿Considerando qué, mis amados hermanos? Considerando a Cristo. Porque solo una consideración de Cristo te puede apartar del pecado, mi amado hermano y hermana. Tú no puedes apartarte del pecado a pura fuerza de voluntad. Considera a Cristo, mira a Cristo, piensa en Cristo. Y eso hará morir tu pecado en ti. Miremos ahora en segundo lugar, mis hermanos, en Marcos 14, la petición de Jesús al Padre. La petición de Jesús al Padre. Que Dios nos libre y que Dios libre a esta iglesia de una perspectiva ligera del pecado, mis amados hermanos. El pecado es serio y es grave y hay que tomarlo con toda la seriedad posible. Por eso Jesús dijo, estoy regresando al punto anterior. Por eso Jesús dijo, si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. Toma decisiones radicales con el pecado, porque el pecado es serio. El pecado es serio. No juegues con el pecado, mi hermano, mi hermana. ¿Cómo nosotros nos vamos a deleitar en el pecado por el cual Cristo murió? Miremos en segundo lugar la petición de Jesús al Padre, mis amados hermanos. Versículo 35. Yéndose un poco más adelante quiere decir a unos pasos de sus discípulos. Sus discípulos podían escucharlo y verlo todavía. Él no estaba tan lejos. Se postró en tierra y aquí la idea es, cayó postrado a tierra. Cayó de rodillas ahí. Generalmente los judíos oraban parados, con las manos levantadas al cielo, y en momentos de extrema necesidad ellos se postraban a tierra y clamaban. Y Jesús oró que si fuese posible, pasase de él
aquella hora. En su más grande angustia hasta ese momento, ¿qué hizo Jesús, mis amados hermanos? Jesús oró. Jesús fue y habló con su Padre que estaría derramando en unas horas la ira por los pecados, la ira santa y justa por los pecados de los que creemos en Él. ¿Y qué hizo Jesús? Orar. Jesús oró. ¿Y qué pidió Jesús? Si fuese posible, todo es posible para Dios. Padre, todo es posible para ti. ¿Es posible que haya otra manera? ¿Es posible que este pago por los pecados se haga de otra manera? Si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Cuál copa? ¿De qué copa está hablando Jesús? Jesús está hablando de la copa de la ira de Dios por el pecado. De la copa de la ira de Dios por el pecado. La copa, mis hermanos, es una metáfora, es una manera de referirse a la ira de Dios derramada sobre los pecadores. Esa ira es 100% justa y 100% santa. Tú y yo nos airamos, ¿no es cierto? Tú y yo nos airamos con nuestros hijos, con nuestros vecinos que nos tiraron la basura para este lado, con el que nos chocó el auto. Tú y yo nos airamos, pero nuestra ira es pecaminosa. Nuestra ira en el 99% de las veces, 99.99% de las veces, no es una ira santa, no es una ira justa, no es una ira piadosa. Es una ira pecaminosa, es una ira que busca lo suyo. Pero la ira de Dios es una ira santa. Es una ira justa. Es una ira, escuchen esto, amados hermanos y hermanas, es una ira amorosa, porque Dios es amor. Es una ira que se indigna de lo que debe causar indignación. Les pongo un ejemplo que lo aprendí de otro pastor. Si tú amas a los niños, tú vas a sentir ira, enojo santo contra los que abusan de los niños, ¿no es cierto? Esa es ira justa, un enojo justo, santo. ¿Cómo es posible que existan estas personas que abusen a los niños? Y tú puedes desear, y eso es bueno, que exista un juicio lo más justo posible para una persona que ha abusado de un niño. Cualquiera sea el castigo. Que sea a la medida con esa maldad que hizo la persona. Eso es justo y bueno. Dios ama la santidad a tal grado que todo pecado Él lo aborrece con todo su ser. Y Él tiene que castigar ese pecado porque Él es un Dios justo. Todo pecado debe ser castigado. Ahora, aquí está la clave. O lo pagas tú o lo pagó Cristo. Si lo pagas tú, será en el infierno por toda la eternidad. Si crees en Jesús como tu Salvador, ya no tienes que pagar nada, porque todo está pagado por Cristo. Y a ti, en lugar de darte las consecuencias por tu pecado, se te regala la justicia y la perfección de Jesús. Tú eres limpiado y cubierto con la justicia de Cristo. Y Dios, si tú confías en Jesús, te mira a ti como a su propio Hijo Jesús, que no tuvo mancha ni pecado ni maldad. Esas son buenas noticias, ¿no es cierto? Esas son buenas noticias. La ira de Dios en esa copa que Jesús tenía que beber hasta la última gota, de eso está hablando Cristo. Pasa de mí esta copa. ¿Cuál copa? La copa de la ira de Dios. La copa de la ira, nosotros leemos de eso en el Antiguo Testamento, en los profetas. Por ejemplo, en Isaías 51, en Jeremías 25. Nosotros leemos
que hay una copa de ira que se derramará sobre las personas que son pecadores y que no se arrepienten. Versículo 36, mis hermanos, de Marcos 14. Y decía Jesús en esta oración: Abba, Padre. ¿Tú sabes, mi hermano, mi hermana, lo que quiere decir la palabra Abba? Esa es una palabra de mucho afecto que los niños se las decían a sus papás en el tiempo de Jesús. Jesús le está diciendo a su padre: papito, papito. Recuerda, Jesús está lleno de terror en ese momento. Y le dice a su padre: papito, yo tengo que pasar por ahí, pero ¿hay otra manera? Si fuera posible, ¿hay otra manera? Yo sé que todo es posible para ti. ¿Todo es posible para Dios, mis hermanos? Sí, claro que sí, todo es posible para Dios. No hay nada imposible para Él. No hay nada imposible para Él. Pero ¿sabes qué no era posible? Que Cristo no pasara por la cruz. ¿Por qué? Porque Dios desde Génesis 3 había prometido que Cristo tenía que pasar por la cruz. Desde Génesis 3, en otras palabras, desde el mismo momento en que Adán y Eva pecaron, Dios prometió que habría un Salvador. Teóricamente, sí, todo es posible para Dios. En este momento no era posible que Dios quitara la copa de Cristo. Cristo tenía que tomarla porque estaba en el plan perfecto de Dios. Y también porque Dios se había comprometido su palabra. Si fuera posible, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Aquí Jesús está rindiéndose con su terror a la voluntad del Padre. A la voluntad del Padre de salvar a pecadores a través del castigo de Cristo en la cruz. No lo que yo quiero, sino lo que tú. Jesús ora, mis amados hermanos, a la manera de los salmistas, como oraba David, como oraban los otros salmistas también. Jesús ora exactamente de esa manera. En su angustia, en su terror, expresa un lamento profundo. Yo no quiero pasar por ahí. Yo no quiero pasar por ahí. Estoy aterrado. Porque el peso de la ira de Dios contra el pecado es demasiado grande. Pero me someto a tu voluntad, Padre. Por amor. Por amor. Por amor. ¿No creen que aquí es un buen momento de repetir Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios dio a su Hijo. Dios lo entregó por ti y por mí. Amados hermanos, como aplicación, te pregunto, si Jesús, siendo Dios, vio su necesidad de oración, ¿cuánto más tú y yo? ¿Cuánto más tú y yo necesitamos estar dependiendo de Dios en oración? Como individuos, como familias, como iglesia. ¿No es cierto, mis amados hermanos? Esto es un punto en el que nos debemos arrepentir y venir a Dios y decirle: Dios, perdóname porque estoy viviendo en mis propias fuerzas.
Tengo que depender más de ti, Señor. Tengo que buscarte más en oración. Tengo que clamar más a ti. Jesús encontró en la oración un alivio para su angustia y su terror. Ahí en Getsemaní. Santiago 5:13 dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Estás afligido, mi hermano? Ve a la presencia de Dios. Que sea Él el primero a quien tú vayas en oración cuando tú estás afligido. Vuélvete a Dios en medio de tus profundos problemas. Él te sostendrá. En tercer lugar, mis hermanos, veamos la preocupación de Jesús por los discípulos. Marcos 14:37. Esto es impresionante. Vino luego y los halló durmiendo. Jesús pausa su oración para, preocupado por sus discípulos, ir a verlos cómo están. Porque Jesús sabe que Satanás ha pedido para zarandearlos como a trigo. ¿Recuerdan el domingo pasado? Jesús sabe que ellos necesitan fuerza espiritual. Jesús sabe que ellos necesitan estar velando, porque van a ser tentados de maneras que los pueden hacer caer. No es tiempo de dormir, hay tiempo de dormir, pero ese no es tiempo de dormir. Hay tiempo de descansar, pero ese no es tiempo de descansar. Vino luego, versículo 37, y los halló durmiendo. Hermanos, la costumbre de la Pascua era que te quedaras hasta la madrugada hablando de lo que Dios había hecho liberando al pueblo de Israel en Egipto. Esa era la costumbre de la Pascua. Podemos decir que la Pascua era una fiesta como nuestra Navidad o nuestra bienvenida de Año Nuevo, que tú te quedas ahí hasta la madrugada, te amaneces ahí compartiendo y conversando. Así era la Pascua para los judíos, y los discípulos lo sabían, mis hermanos, pero Lucas nos da un detalle. Dice que se quedaron dormidos por su profunda tristeza. Ellos estaban tristes, angustiados también. Podemos decir que su depresión los llevó a dormirse, como sucede en nuestro caso algunas veces. Las cosas no estaban saliendo como ellos querían. No había reino, más bien había una promesa de cruz, de muerte, de que iban a negar a Cristo. Las cosas no estaban saliendo como ellos querían. Y su tristeza, su profunda tristeza, los puso a dormir. Queriendo como escapar de la dificultad enfrente, no queriendo enfrentarse a esta situación, se durmieron. Lo que nosotros hacemos, ¿no es cierto? Cuando estamos ansiosos, angustiados, decimos: dormir me va a quitar esto. Y claro, te lo quita porque te pone inconsciente, pero cuando tú te despiertas, sigue el mismo problema. Y dijo a Pedro: Simón, directo a él, porque Simón acababa un par de horas antes de decir: yo nunca te negaré. Aunque todos te nieguen, yo nunca lo haré. Yo voy contigo hasta la muerte. Pedro, hasta la muerte. ¿Y no has podido velar conmigo ni una hora? ¿Ni una hora? Simón, el nombre de Pedro antes de conocer a Jesús. Simón, no estás hablando como Pedro, como la piedra sólida. Estás hablando como tu antiguo yo. Estás actuando como tu antiguo yo. Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Tú que ibas a morir por mí, ¿te quedaste dormido? ¿Ni una hora pudiste orar conmigo? Versículo 38, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto. Hay una buena intención de parte del creyente de querer vivir para Dios. Pero hay una lucha, la carne es débil. Hermanos, Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Estamos en medio de una batalla espiritual y los soldados que se duermen en la batalla pierden. Si tú te duermes en la batalla por tu familia, mi amado hermano y hermana, vas a salir perdiendo. Y como Pedro, después veremos, negó a Jesús y lloró amargamente.
para tener victoria espiritual, y Jesús se los hace claro a sus discípulos, tienen que orar. Tienen que orar. Y nosotros vemos, después de que Jesús ascendió al cielo y el Espíritu Santo vino sobre ellos, en el libro de Hechos se menciona que una y otra vez ellos están orando, una y otra vez están orando hasta largas horas de la noche, orando, 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 dependiendo de Dios en oración. Tal vez tú quieres honrar a Cristo, pero hay una lucha porque tu carne no quiere velar y orar. Pero Jesús les dice aquí a sus discípulos, estamos en terreno enemigo, debemos estar siempre alertas, afrontar la lucha, mis hermanos, no cada domingo, no cada mes, no cada año, cada día. Cuando tú te levantas y abres tus ojos, tú empiezas una lucha por tu vida, mi amado hermano. Cuando tú abres tus ojos, tú entras al campo de batalla. Ahí mismo tú estás entrando al campo de batalla por tu propia victoria como creyente. Y esa pelea hay que lucharla en oración. Versículo 39, ¿qué dice, mis amados hermanos? Otra vez fue y oró Jesús diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vemos en cuarto lugar, mis amados hermanos, la total entrega de Jesús a la voluntad del Padre. Versículo 41. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la conclusión de este tiempo de oración de Cristo? ¿Cuál fue la conclusión de este momento? Jesús salió, mi hermano, mi hermana, triunfante de ese momento. Ese tiempo de oración, de comunión con su Padre, le dio lo que él necesitaba para seguir caminando hasta la cruz. Miren conmigo el versículo 41, mis amados hermanos y hermanas. Vino la tercera vez y les dijo, dormid ya y descansad. Realmente estos no son imperativos, esto es más como indicativos. Están durmiendo, están descansando. Como la versión que nos leía nuestro hermano José Marcos al principio. Es casi como una pregunta. ¿Siguen durmiendo, muchachos? ¿Siguen descansando? ¿Siguen durmiendo? ¿Siguen descansando? ¿Por qué? Basta, ya no es hora de dormir. La hora ha venido. Y con toda seguridad Jesús dice, he aquí, miren, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Seguramente allá a lo lejos él miraba las antorchas de las personas que venían a arrestarle. Y ese he aquí es, miren, miren, allá vienen los que me van a arrestar. El terror estaba ahí y Jesús caminó sin titubear hacia la cruz. Y de aquí en adelante nosotros veremos a Jesús que como cordero al matadero fue llevado y no abrió su boca. Incluso le dijo a Pedro, cuando Pedro le cortó la oreja a un muchacho que venía en el grupo a arrestar a Jesús. Pedro, ¿tú no crees que yo pudiera orar a mi Padre y Él me mandaría miles de ángeles para que me rescaten en este mismo momento? Jesús pudo haber evitado la cruz, pero fue directo a ella aún en medio de su terror. ¿Por qué? Porque Él sufrió la ira de Dios sin misericordia, para que tú recibas la misericordia de Dios sin su ira. Jesús sufrió la ira de Dios Padre sin misericordia para que tú y yo podamos recibir la misericordia de Dios sin sufrir su ira. Esas son buenas noticias. Versículo 42. Levantaos, vamos. He aquí, otra vez, miren, se acerca el que me entrega.
Amado hermano y amada hermana, el terror de pagar por el pecado por poco mata a Cristo antes de la cruz. Pero Dios le fortaleció porque Cristo tenía que ser colgado en esa cruz y la ira del Padre tenía que ser derramada sobre él para que la ira no se derrame sobre ti por la eternidad. Y dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Ya no somos enemigos de Dios, sino que ahora somos sus hijos. Vamos a orar. Padre, venimos delante de ti, Señor, agradecidos porque Cristo Jesús caminó con determinación y valor hasta la cruz. El terror de la cruz le angustió hasta el punto de llegar casi a la muerte. Pero gracias porque Él dijo que no sea mi voluntad sino la tuya. Gracias porque Él se sometió a tu voluntad perfecta de ir a la cruz, Señor. Y Él tomó toda la copa hasta la última gota de tu ira. Él sufrió ahí en la cruz los millones de infiernos de millones de hombres y mujeres que hemos depositado nuestra fe en Él. Gracias, Dios. Gracias. Si tú todavía no te has arrepentido de tu pecado y no has confiado en Jesús, yo te quiero rogar que tú vengas a Él hoy. Te mencioné que hay dos opciones: o tú pagas por tu pecado o Cristo paga por tu pecado. Puedes decirle a Dios: Dios, yo reconozco mi maldad, reconozco mi pecado, reconozco la gravedad, seriedad y maldad de mi pecado. Me arrepiento de toda mi maldad y confío en Jesús. Él murió en la cruz pagando el precio por mi pecado. Si tú crees que Dios te está hablando a ti en esta hora, yo te quiero rogar que tú te acerques conmigo al terminar el servicio o con otro creyente maduro que te pueda guiar en seguir a este gran Salvador que tomó el peso por el pecado. Padre, gracias porque ahora podemos recordar ese sacrificio perfecto a través de la Santa Cena. Bendice nuestro tiempo juntos, Señor, y queremos celebrar los que hemos sido redimidos. Queremos celebrar que estamos en paz contigo, Señor. En el nombre de Jesús, amén.